buenos días a todos nuestros amigos metaforistas. Gracias por acompañarnos una semana más, como todos los viernes. Eh, bueno, el día de hoy yo quise traerles un poco de mi experiencia en calificación de riesgo. En el momento en que estaba preparando la presentación, me encontré que el tema era tan amplio que tengo que dividir esto en varias partes. Y probablemente el día de hoy vamos a ver una primera parte, vamos a hablar un poco de la calificación de riesgo a empresas. Y después, en algunas otras oportunidades, veremos cómo se hace la calificación de riesgo a los países, cómo se hace la calificación de riesgo a las aseguradoras, cómo se hace la calificación de riesgo a eh, eh, otro tipo de instrumentos, ¿no? Así que vamos a comenzar con nuestra presentación de hoy. Bueno, entonces, como ustedes saben, yo trabajé en calificadoras de riesgo por muchos años. Estuve 10 años en la filial de Fitch Ratings en Perú, 4 años en la filial de Moody's en Panamá. Entonces, conozco un poco de las escuelas en calificaciones internacionales y bueno, primero que nada, lo que siempre me enseñaron desde el principio es que una calificación de riesgo es una opinión, ¿no? Y eso lo hemos llevado presente siempre. O sea, es una opinión con algunas características. Obviamente es una opinión fundamentada, es una opinión técnicamente estructurada, ¿no? Sustentada. Eh, y además es prospectiva, ¿no? Es a futuro, es lo que creemos que puede ocurrir, porque digamos, al denominar calificación de riesgo, estamos hablando, ¿no?, de que hay un componente de incertidumbre, que no sabemos qué es lo que va a pasar, y entonces ese componente de incertidumbre es lo que no conocemos del futuro, y por lo tanto esto tiene que tener un enfoque, una característica prospectiva, ¿no? Bien, que se considere el pasado, por supuesto, es importante. Que se considere la historia, por supuesto, es importante. Hay que estudiar, eh, digamos, los indicadores ya ocurridos, pero la opinión está enfocada más a lo que puede ocurrir en el futuro. Muy bien. Normalmente las calificaciones se hacen a empresas, ¿no?, corporaciones, eh, que muchas veces emiten bonos, eh, eh, el- dependiendo de las regulaciones, algunos mercados de valores, algunos mercados de capitales ofrecen, digamos, algunos incentivos, exoneración de algunos impuestos, y algunas empresas prefieren emitir deuda en el mercado de capitales en lugar de, digamos, tomar un préstamo bancario, ¿no? Algunos bancos también prefieren cambiar un crédito bancario por un mecanismo de inversión, ¿no? Sin alterar el nivel de riesgo, modifican un crédito y lo convierten en un instrumento de inversión, ¿no? Entonces, eso es algo que también puede darse, es decir, en lugar de que el banco preste para el crédito, el banco hace la estructuración, el emisor de deuda emite unos bonos que son comprados íntegramente por el banco, y el banco se queda con instrumentos, no se queda con pagarés crediticios, sino se queda con los bonos, porque ha sido el único inversionista de los bonos, ¿no? Entonces esa es otra modalidad también que puede funcionar. En Panamá, por ejemplo, eso tiene una ventaja, y es que eh, exonera a los emisores de un impuesto que sí aplica para los créditos, que se llama FESI, ¿no? Bueno, entonces los bancos también reciben calificación de riesgo. La normativa panameña y la mayor parte de normativas en los países exige que los bancos tengan una calificación de riesgo. En algunos países se pide que tengan dos calificaciones de riesgo incluso, ¿no? Bueno, eh, y Y en los países en los que no se exige, la mayor parte lo hace por buena práctica. Por ejemplo, en Costa Rica, la superintendencia no obliga a los bancos costarricenses a que tengan una calificación de riesgo, pero sí
pero sí les, digamos, las mismas entidades lo toman por práctica, ¿no? Por buena práctica, tienen una calificación o porque salen al mercado de valores, emitir deuda. Entonces, de alguna manera, aunque no lo pide la Superintendencia de Bancos, la mayor parte de bancos en estos países donde no es obligatorio, cuentan con calificación de riesgo, ¿no? Además, como siempre se dice, la calificación de riesgo es la carta de presentación de una entidad o de una empresa, ¿no? Porque muchas empresas o bancos o cualquier otro tipo de entidad puede hablar maravillas de sí misma, ¿no? Entonces, eso es fácil. Lo difícil es que una entidad independiente, como las calificadoras de riesgo, eh, hablen positivamente, ¿no? Y con objetividad de una entidad, corporación o empresa. Entonces, es una carta de presentación porque es una forma de decir, mira, es que no es que yo te lo digo, sino que aquí está el informe de Standard Poor's, aquí está el informe de Moody's, aquí está el informe de Fitch Ratings, aquí están los informes, ¿no? Bueno, eh, y la calificación de riesgo se usa también para los países. Bueno, para las aseguradoras, me estaba olvidando de las aseguradoras. De hecho, en Panamá a partir de este año, ya las aseguradoras están obligadas a realizar calificación de riesgo, cosa que hasta el año, hasta que el año pasado, ¿no? Las aseguradoras no están obligadas a tener calificación de riesgo. Eso me parece importante porque eh, el sistema de calificación de riesgo ayuda a mejorar la credibilidad, ¿no? La credibilidad del sistema. Es lo contrario de la opacidad, ¿eh? Cuando hay opacidad, entonces se daña la confianza, se daña la credibilidad, pero cuando hay calificación de riesgo, transparencia, información, eh, el nivel de confianza normalmente debería mejorar, ¿no? Y eso normalmente debería ser positivo para cualquier sistema financiero. Entonces, y les hablaba de los países, o sea, los países también tienen calificación soberana. Uh, pues en el caso de Latinoamérica, los países que tienen calificación grado de inversión, que son los países con nivel más alto, son Chile, Perú, México, Panamá, Uruguay. Esos son los 5 países que tienen los niveles de calificación más altos, que se denominan grado de inversión. Entonces, eh, eso del grado de inversión siempre me lo preguntan. Entonces, yo les he preparado esta tablita, ¿no? Eh, Aquí miren el color verde y el color rojo, ¿no? Es como si yo hubiese dividido en 2 grupos a todos los que tienen calificación, o a todas las calificaciones en 2 grupos, el grupo verde y el grupo rojo. El grupo verde es aquel, o corresponde a los que tienen calificación más alta, ¿no? Digamos que de la mitad para arriba. Y el grado especulativo es de la mitad para abajo, más o menos. Entonces, eh, cuando un país o una empresa se presenta con una calificación de grado de inversión y dice, esta es mi calificación y es grado de inversión, lo que está diciendo es que está dentro del grupo de las mejores calificadas, ¿no? Como cuando un estudiante se presenta por primera vez a un trabajo y le dice, estoy dentro de los mejores estudiantes evaluados, ¿no? Algo así. Entonces, obviamente aumentan las posibilidades, para estos estudiantes aumentan las posibilidades de ser contratados y lo mismo pasa en el sistema financiero. Si una entidad, una empresa, un banco, un país, quien sea, se presenta con esas credenciales de estar en el grupo de calificación más alta, entonces obviamente va a haber una mayor demanda por financiar a, a, eh, a estas empresas, bancos o entidades o países, y por lo tanto, al haber una mayor demanda de financiamiento, la tasa de interés debería ser más baja. Entonces, normalmente, mientras más alta es la calificación, más baja es la tasa de interés del financiamiento o del fondeo o del endeudamiento, ¿no? Entonces, tener una calificación de riesgo también, y sobre todo
más que tener una calificación de riesgo, tomar una hoja de ruta para ir mejorando la calificación de riesgo es una forma de ser eficiente también, porque si tú quieres bajar tu costo de fondeo, ¿no? Entonces, no solamente, pues no es suficiente que tú le digas a los clientes voy a bajar la tasa de interés, o sea, necesitas eh, un cambio estructural. Entonces, en la medida en que las organizaciones se tracen una hoja de ruta para mejorar su calificación de riesgo, lo que va a venir es una consecuencia de disminución en su costo de fondeo. Por lo tanto, su eficiencia debería mejorar. Muy bien. Su eficiencia o su rentabilidad, como lo quieras ver, ¿no? Entonces, entrar en estos terrenos es muy positivo. Yo he tenido clientes cuando atendía clientes de calificadoras de riesgo, yo tenía clientes que me decían, o sea, dime qué tengo que mejorar, ¿no? O sea, se preocupaban mucho, me pedían que les dijera en qué temas ellos podían mejorar, ¿no? Y hacían la tarea. Cuando lo visitaba 6 meses después y revisábamos, o sea, veíamos algunas mejoras. Cuando lo visitábamos otros 6 meses después y otros 6 meses después, veíamos que estaban mejorando en los puntos que la calificadora había observado, ¿no? Y eso los acercaba a una mejora en la calificación, ¿no? Entonces, algunos incluían incluso en su planeamiento estratégico mejorar la calificación dentro de 5 años a tal nivel, ¿no? Eh, Porque al final no nos olvidemos que las calificaciones de riesgo son una consecuencia. O sea, son causa y consecuencia, son consecuencia de que la percepción de las calificadoras sea positiva, ¿no? Pero son causa de qué? De una mejor eficiencia, porque eso va a generar un menor costo de fondeo, ¿no? Y por lo tanto va a generar una mayor rentabilidad. Entonces, es un camino a seguir que normalmente no tiene pierde. Entonces, dividimos en dos grupos, el grado de inversión y el grado especulativo. Bueno, eh, aquí les he puesto también la tabla comparativa, ¿no? Entre Standard Poor's, ¿no? Que se llama S&P Global, Standard Poor's Global, Fitch Ratings y Moody's, ¿no? Que tienen mm, escalas diferentes, ¿no? Entonces, eh, pero ahí están las equivalencias, ¿no? Sobre todo las de Moody's son las más complicaditas porque mezclan números con letras, ¿no? En el caso de Standard Poor's y de Fitch Ratings es mucho más fácil porque mezclan las letras con signos, ¿no? Y pues queda claro que un A va a ser mejor que un B mejor que un C y que más va a ser mejor que un menos, entonces no es muy difícil entender las calificaciones de Standard Poor's y de Fitch Ratings. En el caso de Moody's, el uno el 2 el 3 empieza con mayúscula, después sigue una letra minúscula. A veces no es tan fácil de captar o de transmitir, pero ahí con esta tabla, pues tiene las cosas bastante sencillas. Muy bien. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos, ¿no? Cuando tenemos que asignar la calificación, obviamente hay que hacer un análisis, yo les voy a poner después en las siguientes láminas, eh, más o menos cuáles son los elementos que yo tomo en cuenta para hacer análisis a nivel de empresas, ¿no? A nivel de empresas, eso es lo que vamos a ver en la sesión de hoy. En otras sesiones vamos a ver cómo hacemos para los bancos, cómo hacemos para los países o las aseguradoras, ¿no? Eh, Porque todo no entra en esta reunión, pero nos vamos a enfocar ahora en empresas. Pero cuando se ha analizado, y ese análisis viene después que un analista estudia, ¿no? Pide información. ¿Qué tipo de información? Información de los estados financieros, información de los negocios principales, de los principales clientes, de los mercados, de los competidores, de la estrategia. O sea, cuando tiene una información completa, el analista presenta al comité de calificación una propuesta, ¿sí? Y yo he tenido, y bueno, y entonces la gran pregunta es, bueno, si soy un analista, ¿cómo voy a proponer un A o un doble A? ¿Cómo sé si tengo que proponer una más o un A, ¿no? Un A menos o un A sin letras, sin signos. Entonces, bueno, todo comienza por
dividir en tres categorías, ¿no? Los A, los B y los C. O en dos categorías, los grados de inversión y los grados especulativos. Si lo dividimos en las dos categorías de grado de inversión y grado especulativo, el criterio del miembro del comité, yo he tenido oportunidad de estar en los dos lados, ¿no? Actualmente estoy en el lado de los analistas. Yo comencé así, en el año 1997 como analista. Después me subieron a miembro del comité y me dejaron como analista, ¿no? Doble trabajo con un solo salario. Entonces, eh, y, eh, y ahora, desde que fundé mi propia calificadora de riesgo, ¿no? Donde hacemos calificaciones locales en Panamá, que soy analista, ya no soy miembro del comité, pero yo he estado en los dos lados, ¿no? He visto las frustraciones de los dos lados, ¿no? Así que les puedo comentar lo siguiente. Cuando un comité tiene que decidir y tiene, digamos, es bueno ver o segmentar en dos o tres grupos, ¿no? Para poder tratar de aterrizar la calificación. Si lo dividimos en dos grupos, decimos esto, si este fuera un alumno, ¿no? Si este fuera un alumno que se presenta un examen, ¿aprueba o desaprueba? ¿No? Entonces, si la respuesta es aprueba, entonces yo lo estoy acomodando en el grupo grado de inversión. Si la respuesta es desaprueba, entonces lo estoy acomodando en el grado especulativo, ¿no? Si fueran dos grupos. Ahora, si fueran tres grupos, tenemos el grupo de las As, ¿no? Triple A, doble A más, doble A menos, así hasta la menos. Tenemos el grupo de las Bs, triple Bs, los triple Bs, con sus signos correspondientes, los doble Bs, los Bs, ¿no? Después los triple Cs, los doble Cs, y por ahí los D que significan default, o sea, del D significa que ya hubo un incumplimiento de la obligación. Bueno, bueno, entonces tenemos, pero en esencia tenemos tres grupos, ¿no? O sea, A, B, C, ¿no? Si ya se incumplió, ya no hay mucho que pensar. Pero cuando tenemos que pensar y para asignar una calificación, entonces pensamos en el grupo A, de las A, de las B, de las C, ¿no? Y entonces el A son los buenos, los D son los regulares, ¿no? Y los C son los malos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, un miembro del comité se pregunta a sí mismo, o sea, si tuviera que dividirlo esto en tres grupos, ¿lo pondría en el grupo de los buenos, de los regulares o de los malos? ¿No? Entonces, esa es otra forma de acercarnos a la calificación. Por ejemplo, si habíamos dicho que merecía pasar, pero que es regular, entonces si merecía pasar está en el grupo de los verdes, pero si es regular está en el grupo de los de los Bs, por lo tanto tendría que ser o triple B más, o triple B o triple B menos. Ya, por lo menos ya tenemos acotada la calificación, ¿no? Eh, y el criterio que nos ayuda a poner los signos, a definir mejor, se denomina benchmarking. Es decir, hacemos un comparativo con otros casos similares, ¿no? Y usamos el sentido común. Si tenemos dos entidades y una tiene mejor, digamos, eh, capacidad de pagar las obligaciones que otra, ¿no? Entonces la segunda no puede tener ni siquiera la misma calificación. Porque si claramente la primera tiene una mejor calificación, una mejor capacidad de pago que la segunda, entonces la segunda tendría que tener una menor calificación, ¿no? De un nivel o de dos niveles. Entonces, en el comparativo es donde ahí llegamos a esta definición o estas precisiones de si esto es un triple B más, si es un triple B, si es un triple B menos, ¿no? Y más o menos esos son los criterios, ¿no? Esos son los criterios de decisión. Pero eh, existen herramientas que nos ayudan también cuantitativamente en los criterios de decisión. Y ahora les voy a mostrar una de esas herramientas, ¿no? Bueno, entonces existe también la perspectiva, ¿no? La perspectiva es positiva cuando se espera que la calificación mejore, estable, cuando uno no espera
calificaciones y negativa cuando uno espera que la calificación desmejore, ¿no? Bueno, entonces, este es el caso, por ejemplo, para una empresa, ¿no? Les voy a hacer como un pequeño resumen eh, de el modelo de evaluación. En, si yo tuviera que evaluar una empresa, la divido en dos grupos, ¿no? Aquellas, digamos, variables de evaluación que son cualitativas, como por ejemplo el sector, sectores donde están, o sea, hay sectores que son muy volátiles, hay sectores que tienen regulación muy estable, hay sectores que tienen barreras a la entrada, hay sectores que tienen, digamos, amenazas eh, de medio ambiente o climáticas, o en fin. Entonces, cada sector tiene características distintas, ¿no? Se hace una evaluación de los riesgos del sector. Eh, Luego, en la parte cuantitativa, me gusta evaluar la compañía dentro del sector, ¿no? La compañía dentro del sector, es decir, qué tan bien lo hace respecto del resto de empresas que están en ese sector. Y me gusta ver la estrategia, ¿no? Me gusta ver las ventajas competitivas, eh, me gusta ver cómo esa compañía o qué está haciendo para diferenciarse y para eh, poder mostrar un liderazgo respecto de las otras. Tenemos la gerencia y administración, eh, que digamos es parte de la evaluación cualitativa. Y básicamente lo que yo mido ahí es el pasado, ¿no? Porque muchas gerencias nos pueden decir, mira, estos son los planes, y queremos hacer esto, y queremos hacer lo otro, y estos son los objetivos, y hasta aquí queremos llegar. Pero muchas veces lo que vemos también es hacia atrás cómo han funcionado eh, cómo han funcionado los, los logros, ¿no? O qué logros se han alcanzado. Luego tenemos los accionistas, ¿no? O sea, los accionistas son importantes porque los accionistas eh, son los que tienen la más alta autoridad en la toma de decisiones. O sea, los accionistas ponen a la junta directiva y la junta directiva es la instancia de decisión más elevada en una organización. Entonces los accionistas terminan teniendo mucha influencia. Ahora, también es importante ver si los accionistas tienen capacidad de pagar, porque si la empresa de los accionistas entra en problemas y en dificultades, la pregunta que tenemos que hacernos es si los accionistas, son dos preguntas, si los accionistas tienen capacidad de cubrir esas dificultades y si los accionistas van a tener intención de cubrir esas dificultades, ¿no? Entonces son dos cosas distintas, capacidad e intención. Bueno, luego, la información y control, ¿no? La información, control, el sistema de gobierno, el sistema de gobernanza que tiene la organización, porque de alguna manera eso también balancea las decisiones y ayuda en la gestión de riesgos. Bueno, y en la parte cuantitativa, ¿no? O sea, en la parte cuantitativa, lo que nosotros tenemos son 8 componentes, ¿no? O sea, tenemos primero, la capacidad de pago histórica, definida por los clásicos eh, ratios de eh, coberturas, cobertura de intereses, cobertura de capacidad o de servicio de deuda, la relación deuda sobre vida, ¿no? Pero en la historia, ¿no? O sea, digamos hacia atrás, cómo han sido, cómo se han comportado, cómo han desempeñado esos indicadores. Es el punto F. El punto J es el de partes relacionadas, o sea, partes relacionadas, desde el punto de vista de un análisis empresarial es muy importante, porque las partes relacionadas, si bien es cierto, no tienen algo malo en per se, eh, en muchos casos han sido vehículos para, digamos, desviar recursos, ¿no? Con o sin intención, han terminado perjudicando a las organizaciones, ¿no? Quitándole capital de trabajo, quitándole posibilidad de crecimiento, a veces para financiar otros negocios de grupo que no han ido muy bien. Entonces, es muy importante darle un ojo a las partes relacionadas, ¿no?
Luego la rentabilidad. La rentabilidad, ¿por qué es importante evaluarla? Porque la rentabilidad lo que nos dice es qué tan colchón tiene la rentabilidad para absorber pérdidas, ¿no? Una empresa que tiene una rentabilidad alta, cuando le va mal, pues tiene una mayor holgura, ¿no? De que la rentabilidad eh, permite absorber pérdidas. Una empresa que tiene rentabilidad alta tiene un mejor colchón para poder absorber pérdidas, ¿no? Muy bien. Entonces, eh, eso por un lado. Por otro lado, la rentabilidad es una consecuencia, ¿no? O sea, la rentabilidad, eh, eh, ¿por qué yo le pongo ojo? Porque la rentabilidad se debe a algo. Algo ha tenido que hacer la empresa para ser rentable. Y muchas veces eso es generación de confianza con sus clientes, ¿no? O sea, hay una confianza ahí que genera la rentabilidad. Y la otra cosa que yo le pongo al ojo de la rentabilidad es la capacidad que puede tener una empresa de sostener la rentabilidad, ¿no? Bueno, luego la concentración. Concentración, los indicadores cuantitativos, ¿no? De concentración en principales clientes, principales depositantes, para el caso de bancos, por ejemplo, para el caso de empresas, principales proveedores, principales clientes, principales mercados. eh, esos pueden ser indicadores, sobre todo principales clientes, ¿no? Sobre todo principales productos también, ¿no? Bueno, tenemos el tema de la liquidez, ¿no? El tema de la liquidez que obviamente se tiene que evaluar bien, sobre todo para medir las necesidades de fondos que puede tener una empresa, ¿no? Porque esas necesidades de fondo, o sea, de una empresa, por ejemplo, eh, paga más rápido lo que cobra, va a tener una necesidad de fondo que puede terminarle perjudicando porque le afecta la confianza con los proveedores, porque eh, no puede, digamos, no tiene los recursos de liquidez suficientes como para poder desarrollarse, ejecutar sus planes, abastecerse. Entonces, eh, ese es uno de los puntos que a mí me gusta ver en la liquidez, ¿no? O sea, cómo se ven las rotaciones para que podamos ver si la empresa tiene necesidades de fondo que, digamos, una vez que se identifican, se cubren con financiamiento. O sea, eso no es un defecto per se. Lo que sí es algo que no podemos ver bien, ¿no? Es si teniendo unas necesidades operativas de fondo, la empresa no hace nada para cubrir esas necesidades operativas, ¿no? Entonces, es normal que una empresa requiera financiamiento para su capital de trabajo o para cualquiera de sus necesidades. Bien, luego vamos con la capacidad de pago proyectada. Entonces, la capacidad de pago proyectada, ¿qué cosa es? Es a futuro, ¿no? Capacidad de pago proyectada a futuro. Muy bien. Los mismos indicadores de cobertura de intereses, de cobertura de eh, el servicio de deuda, deuda sobre vida, pero usando proyecciones. Entonces, esas son proyecciones que tenemos que analizar bien, porque, digamos, no puede ser muy optimista, ¿no? Tampoco pueden ser muy pesimistas, pero hay que sensibilizarlas por lo menos. Y finalmente tenemos en este grupo el endeudamiento. Sí, hay una regla muy clara, ¿no? O sea, una empresa se está endeudando, ese es un síntoma de que no tiene una buena salud financiera, ¿no? Si su endeudamiento es creciente, normalmente es un síntoma, normalmente. Las empresas se están endeudando para crecer, ¿no? Entonces, no necesariamente es algo malo, ¿no? Pero hay que ponerle el ojo al endeudamiento desde los diversos ángulos. A veces hay endeudamientos que son fuera de balance, con carta fianza. Si la empresa tiene deudas en una moneda distinta de la moneda en la que cobra, entonces las características del endeudamiento, ¿no? Y qué tanto es deuda de corto plazo, qué tanto es deuda de largo plazo, y sobre todo ver la tendencia de cómo ha evolucionado el endeudamiento, ¿no? Bien. ¿Y qué tan productivo es el endeudamiento? O sea, ¿para qué toma deuda la empresa? Eso es importante.
Y finalmente el último, compromisos y contingencias, ¿no? Entonces, compromisos y contingencias, ¿qué cosa hacemos nosotros? Evaluamos todo lo que está fuera de balance, ¿no? En compromisos pueden ser fianzas que hemos dado, ¿no? Avales que hemos dado a terceros o que la empresa ha dado, eh, contingencias que pueden ser fianzas que ha recibido la empresa, por ejemplo, eh, de un banco, una carta de fianza, o también podría ser un juicio que tenga con algún proveedor, con algún cliente, que en caso de resultar adverso puede afectarle de manera significativa su nivel patrimonial o su nivel de generación de caja, ¿no? Bueno, entonces, sobre la base de todos estos criterios, entonces ahí regresamos a esta tablita en donde tenemos que asignar calificaciones, basándonos en la propuesta que hace el analista. Eh, Pienso que vamos a dejar para una segunda parte, ¿no? Esto mismo que se los he mostrado para el caso de las empresas, me gustaría mostrárselo para el caso de otro tipo de entidades, como por ejemplo los bancos, cómo lo hacemos con los bancos, por ejemplo, cómo lo podemos hacer para los países, cómo se hace la calificación de los países, cuáles son los criterios que se usan, qué significan las escalas, que bueno, esa es la primera parte que le hemos visto, pero estos componentes de análisis, para el caso de calificaciones soberanas, me parece que sería un buen tema para un próximo Bancaforum. Muy bien. Bueno, amigos y amigas, recuerden que si tienen dudas o consultas, pueden escribirnos directamente a nuestro correo o a cualquiera de nuestras coordenadas, que de mi parte, con mucho gusto, yo podré atender sus solicitudes. Y que, espero que pues sigan acompañándonos en los próximos bancaforos. Nos veremos el próximo viernes y pues nuevamente las gracias. Que pasen un excelente fin de semana. Nos veremos el próximo viernes y ahí están las coordenadas para cualquier consulta al respecto. Hasta luego.